Las historias de tesoros que rodean a Oak Island han fascinado a generaciones durante más de 2 siglos, pero lo que surgió del Lote 8 durante el episodio 26 de la temporada 13, de repente hizo que este misterio legendario pareciera más cercano a la realidad que nunca. Ya no se trataba de descubrir otro artefacto aislado o un puñado de monedas antiguas enterradas bajo el suelo. En cambio, los investigadores se enfrentaron a datos científicos que apuntaban hacia lo que podría ser una extensa red de túneles subterráneos, un descubrimiento que algunas estimaciones sugieren que podría representar casi 180 millones de dólares en valor oculto, o aproximadamente 1.500 millones de rupias. Una sección de la isla que alguna vez había sido descartada como poco, más que una zona de búsqueda secundaria, se había convertido inesperadamente en el centro de una de las investigaciones más intrigantes en la historia de Oak Island. Las primeras pistas provinieron de una serie de escaneos avanzados que resaltaron repetidamente anomalías inusuales, enterradas entre 90 y 110 pies debajo de la superficie. Las mediciones de resistividad revelaron diferencias que oscilaban entre el 30 y el 40% en comparación con el terreno circundante, mientras que las lecturas de densidad sugirieron que el material subterráneo era entre 4 y 5 veces más pesado que el suelo cercano. La perforación con núcleos añadió otra capa de misterio, exponiendo capas inusualmente compactas y patrones estructurales organizados que parecían notablemente diferentes de la composición aleatoria que normalmente se espera en las formaciones geológicas naturales. La coherencia de estos hallazgos planteó inmediatamente preguntas que ya no podían ignorarse. A medida que los especialistas continuaron comparando los datos, muchos comenzaron a sugerir que las lecturas apuntaban hacia un espacio subterráneo hueco que medía entre 20 y 30 pies de ancho. En lugar de parecerse a un vacío ordinario, la forma insinuaba algo mucho más organizado, tal vez parte de un túnel, una cámara, o incluso un pasadizo subterráneo interconectado construido hace mucho tiempo. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más convincente fue la posibilidad de que el Lote 8 no fuera un elemento aislado en absoluto. Varios investigadores propusieron que la estructura podría conectarse con un sistema mucho más grande que se extendiera dentro de un radio de 100 a 150 pies, uniendo potencialmente antiguos túneles de inundación, cámaras ocultas o incluso el legendario Money Pit. Si esas teorías finalmente resultan correctas, las implicaciones cambiarían por completo todo lo que los historiadores y buscadores de tesoros han creído sobre Oak Island durante generaciones. En lugar de buscar un único escondite enterrado, los investigadores podrían estar parados sobre un elaborado complejo subterráneo diseñado con múltiples cámaras, pasadizos y elementos defensivos. Esa posibilidad ha dividido profundamente a los expertos, y algunos describen la evidencia como el mayor avance en la historia moderna de Oak Island, mientras que otros continúan instando a la precaución, advirtiendo que formaciones geológicas inusuales a veces pueden imitar estructuras hechas por el hombre. Aún así, el creciente conjunto de evidencia hace que sea cada vez más difícil descartar los hallazgos como mera coincidencia. La pregunta ahora ya no es si existe algo inusual debajo del Lote 8. La verdadera pregunta es ¿qué tan extenso podría ser realmente ese mundo oculto? Si realmente hay un sistema de túneles con un valor estimado de casi 180 millones de dólares debajo de esta sección ignorada de la isla, entonces, ¿qué más podría permanecer oculto más allá de los límites de los estudios actuales? Muchos creen que este notable descubrimiento podría representar solo el comienzo, ya que los mayores secretos de la isla tal vez aguarden aún más profundamente bajo siglos de tierra intacta. Durante años, casi todas las excavaciones importantes en Oak Island giraron en torno a un único lugar legendario, Money Pit. Temporada tras temporada trajeron un nuevo optimismo, nueva tecnología e innumerables teorías, pero casi todas las operaciones importantes
finalmente regresaron al mismo objetivo histórico. Era el lugar donde se habían invertido fortunas, se habían construido carreras y generaciones de exploradores habían depositado sus esperanzas. Para la mayoría de las personas involucradas en la búsqueda, Money Pit representaba el corazón del misterio mismo. Luego el episodio 26 de la temporada 13 cambió silenciosamente esa suposición de larga data. Un lugar que había pasado años en el fondo de la investigación surgió de repente como uno de los misterios más fascinantes de la isla. El lote 8, anteriormente visto como poco más que un área de búsqueda de apoyo, comenzó a producir lecturas inusuales que se negaban a desaparecer sin importar cuántas veces se reexaminaran los datos. Al principio las anomalías parecían insignificantes, pero cada nuevo escaneo solo reforzaba el mismo patrón inexplicable. A medida que los investigadores ampliaron la encuesta utilizando equipos cada vez más sofisticados, fue imposible pasar por alto la evidencia. Aparecieron anomalías repetidas, a profundidades prácticamente idénticas, entre 90 y 110 pies, debajo de la superficie, lo que sugiere que lo que sea, que generaba las señales, ocupaba una capa subterránea muy específica, en lugar de estar disperso al azar. A diferencia de las lecturas aisladas que a menudo desaparecen durante las pruebas de seguimiento, estas anomalías regresaron repetidamente en múltiples pases de la encuesta. Cada nuevo escaneo parecía fortalecer el creciente misterio en lugar de explicarlo. Luego vinieron las mediciones que hicieron que los investigadores se detuvieran durante toda la operación. Las diferencias de resistividad que midieron entre el 30 y el 40% indicaron que el material subterráneo se comportaba de manera dramáticamente diferente al suelo circundante. Al mismo tiempo, los estudios de densidad revelaron concentraciones de 4 a 5 veces mayores que las del suelo cercano en varios lugares. Esos números sugerían fuertemente que el área contenía algo mucho más denso y mucho más organizado que la Tierra o el lecho de roca ordinario. En ese momento la investigación cruzó un umbral importante. Los investigadores ya no preguntaban si podría existir algo inusual debajo del lote 8. En cambio, intentaban determinar exactamente qué tipo de estructura podría producir firmas científicas tan notablemente consistentes. Después de combinar información sísmica, mapeo de resistividad, análisis de densidad y registros de perforación, los especialistas generaron estimaciones preliminares que sugieren que si el elemento subterráneo resultaba ser una cámara rica en metales o un sistema de túneles diseñado, su valor potencial podría acercarse a los $180 millones. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más extraordinario fue su ubicación. El lote 8 se encuentra relativamente cerca del famoso Money Pit, lo que plantea la posibilidad de que ambas áreas en realidad pertenezcan a la misma red subterránea en lugar de representar misterios separados. Algunos investigadores ahora especulan que túneles interconectados, cámaras ocultas o ingeniería sofisticada podrían extenderse debajo de múltiples secciones de la isla. De ser cierto, es posible que generaciones de exploradores hayan estado buscando solo una pieza de un diseño subterráneo mucho más grande sin siquiera darse cuenta. Durante décadas, casi todas las inversiones, excavaciones y avances tecnológicos importantes se centraron casi exclusivamente en Money Pit. El equipo de Rick y Marty Lagina comprometió millones de dólares para perforar pozos profundos, probar nuevos equipos y explorar todas las pistas prometedoras en ese lugar histórico, porque tanto la leyenda como los descubrimientos anteriores apuntaban allí. Plataformas de madera, teorías de túneles de inundación, artefactos misteriosos y relatos centenarios reforzaron la creencia de que Money Pit guardaba el secreto último de la isla. En comparación, el lote 8 siguió siendo poco más que una ubicación secundaria que recibió solo atención ocasional. Los presupuestos limitados, el tiempo limitado y la mano de obra limitada, naturalmente, obligaron al equipo a priorizar lo que parecía ser la evidencia más sólida.
Si bien en ocasiones se realizaron perforaciones ligeras y estudios de superficie en el lote 8, el área nunca recibió el mismo nivel de compromiso dedicado a Money Pit. Pocas personas imaginaron que algún día esta sección de la isla que se pasa desapercibida desafiaría todo lo que los investigadores creían saber. Sin embargo, eso es exactamente lo que empezó a suceder cuando las nuevas tecnologías transformaron la búsqueda. El radar de penetración terrestre, el mapeo de resistividad, las imágenes sísmicas y el análisis digital avanzado permitieron a los investigadores examinar la isla con un nivel de precisión nunca antes posible. Al principio, las señales que surgían del lote 8 parecían débiles, inconsistentes y difíciles de interpretar. Pero a medida que se recopilaron y refinaron conjuntos de datos adicionales, lentamente surgieron patrones inconfundibles del ruido. Cuanto más cuidadosamente analizaban los expertos la información, más parecía que el lote 8 contenía anomalías más fuertes y confiables que muchos de los objetivos tradicionales que rodeaban Money Pit. Continuaron apareciendo lecturas repetidas entre 90 y 110 pies, debajo de la superficie, en numerosas líneas topográficas. Las variaciones de resistividad se mantuvieron notablemente consistentes, mientras que las mediciones de densidad indicaron repetidamente material subterráneo inusualmente pesado. Cada prueba independiente parecía reforzar los resultados anteriores, en lugar de contradecirlos. Quizás por primera vez en la búsqueda moderna, la evidencia científica objetiva parecía estar dirigiendo a los investigadores hacia un destino completamente nuevo. Esa comprensión obligó al equipo a tomar una decisión difícil y potencialmente histórica. ¿Deberían seguir concentrando recursos en el lugar legendario que había dominado la exploración de Oak Island durante generaciones, o deberían seguir la evidencia hasta donde los condujese, incluso si eso significara abandonar suposiciones arraigadas desde hace mucho tiempo? Era una cuestión con enormes consecuencias financieras e históricas. Sin embargo, un principio seguía siendo imposible de ignorar. En Oak Island, los datos más sólidos a menudo merecen la mayor atención. Los primeros descubrimientos en el lote 8 no involucraron tesoros brillantes ni artefactos dramáticos que emergieran del suelo. En cambio, comenzaron con números gráficos y mediciones sutiles que poco a poco se combinaron en una historia mucho más amplia. Al integrar radares de penetración terrestre, estudios sísmicos y mapas de resistividad en un modelo unificado, los investigadores identificaron un patrón notablemente consistente enterrado en las profundidades de la isla. A profundidades que oscilaban entre 90 y 110 pies, continuaron apareciendo anomalías inusuales con sorprendente regularidad. La consistencia misma llamó inmediatamente la atención. Las formaciones geológicas naturales suelen producir lecturas irregulares que varían drásticamente de un lugar a otro. Sin embargo, casi todos los estudios importantes realizados en el lote 8 apuntaban hacia la misma estrecha capa subterránea. Algunos escaneos registraron variaciones de señal del 25 al 35%, mientras que otros detectaron caídas repentinas en la densidad que sugerían espacios vacíos escondidos dentro de un suelo que de otro modo sería sólido. Después de combinar docenas de estudios individuales, los especialistas identificaron lo que parecía ser una banda anómala que medía aproximadamente entre 20 y 30 pies de ancho y se extendía en una alineación notablemente recta. En lugar de parecerse a la forma redondeada que se espera de una cueva o un sumidero natural, la característica parecía inusualmente lineal. Esa simple característica por sí sola hizo que muchos investigadores se preguntaran si podrían estar observando evidencia de una estructura diseñada en lugar de un vacío geológico aleatorio. Los registros de perforación solo profundizaron el misterio. Varios pozos encontraron cambios abruptos en la resistencia entre aproximadamente 95 y 105 pies, debajo de la superficie, casi como si la broca hubiera entrado repentinamente en un entorno completamente diferente. Las muestras de núcleos recuperaron capas de arcilla compactas y material muy compacto
a diferencia de los depósitos naturales circundantes, creando otra prueba más que se negó a ajustarse a las expectativas geológicas ordinarias. Cada nuevo resultado parecía plantear más preguntas que respuestas. Si estas formaciones eran completamente naturales, los investigadores lucharon por explicar por qué los mismos patrones organizados continuaron apareciendo en múltiples encuestas independientes, realizadas en diferentes momentos, utilizando diferentes tecnologías. La repetida coherencia se hizo cada vez más difícil de descartar como coincidencia. Por primera vez, muchos miembros de la investigación comenzaron a considerar seriamente que algo construido deliberadamente podría estar escondido debajo del lote 8. Ya sea que finalmente resulte ser un túnel, una cámara, o parte de una red subterránea aún más grande, la evidencia ha transformado un rincón pasado por alto de Oak Island en uno de los misterios más convincentes que la isla jamás haya producido. O tal vez algo aún más grande, porque en Oak Island siempre se recuerda una regla. Cuando los números empiezan a contar la misma historia una y otra vez, no es solo una coincidencia. La verdadera sorpresa en el lote 8 se produjo cuando los números no simplemente siguieron siendo diferentes, se volvieron anormales. Cuando el equipo observó de cerca el mapeo de resistividad y los escaneos de densidad, apareció un patrón claro. En algunos puntos, una diferencia de resistividad del 30 al 40%. Y en algunos lugares las señales de densidad son hasta 4 o 5 veces más intensas. En términos simples, el comportamiento del suelo estaba cambiando repentinamente, como si algo debajo fuera completamente diferente del suelo circundante. Ahora bien, ¿por qué estos números se consideran tan grandes? Normalmente en suelos naturales o capas de roca, las diferencias de resistividad son pequeñas. Es común una variación del 5 al 10%. Un pequeño cambio en la humedad, un cambio en el contenido mineral, y las lecturas cambian ligeramente. Pero una diferencia del 30 al 40%. Esto es muy raro en la geología normal. Significa que o el material es completamente diferente, o hay un espacio vacío, un vacío presente allí. Los datos de densidad hicieron aún más fuerte esta sospecha. En algunas lecturas las señales mostraron de 4 a 5 veces más densidad que el suelo circundante. Eso significa que si el suelo normal se considera una vez esa zona, mostraba de 4 a 5 veces una masa pesada. Esto suele suceder cuando hay material rico en metales, una estructura compacta o algún tipo de capa diseñada debajo. Y la parte más interesante, estas señales no fueron aleatorias. A la misma profundidad de 90 a 110 pies, tanto la caída de resistividad como el pico de densidad aparecían juntos en la misma zona. Eso significa que donde la resistencia estaba disminuyendo, una señal de un vacío o túnel. También se detectó material pesado a su alrededor, como fuertes muros estructurales que rodean un túnel. Cuando los expertos modelaron estos datos, obtuvieron una estimación aproximada. Una zona estructurada de unos 20 a 30 pies de ancho, que posiblemente se extiende en línea recta. No parecía una cueva natural con forma irregular. Se sentía más como un pasaje planeado. Ahí fue donde cambió la teoría. Ahora la pregunta pasó de ¿hay algo a quien construyó esto? Porque la naturaleza suele mostrar aleatoriedad. Pero aquí las cifras mostraban coherencia. Cuando los escaneos dejaron de parecer números y comenzaron a formar una forma clara, la dirección de toda la investigación cambió. Cuando el equipo combinó GPR, escaneos sísmicos y mapeo de densidad, comenzó a aparecer una zona continua a alrededor de 90 a 110 pies de profundidad, con un ancho estimado de 20 a 30 pies. Lo más sorprendente fue que este espacio no se comportaba como tierra firme. Estaba dando señales como un vacío, como si hubiera un espacio vacío debajo. A primera vista, esto podría parecer una cueva natural. Pero a medida que los datos fueron analizados en detalle, la duda empezó a crecer. Las cuevas naturales suelen ser irregulares. Su forma es desigual, rota e impredecible.
pero el contorno de esta zona hueca en el lote 8 parecía bastante consistente y recto. En muchos escaneos parecía extenderse en la misma dirección como un pasaje lineal. Ese fue el punto donde los expertos empezaron a decir que esta estructura no parece una cueva, se siente más como un túnel, y no se detiene ahí. En algunas lecturas también se detectaron picos de densidad alrededor de esta zona. Hueca, es decir, espacio vacío en el centro pero material pesado a lo largo de los bordes. Este tipo de patrón se ve a menudo en estructuras de ingeniería, donde las paredes son sólidas y el pasaje interior es hueco. Si se tratara simplemente de erosión natural, sería difícil conseguir un contraste tan claro. Para confirmar esta anomalía, el equipo realizó múltiples escaneos desde diferentes ángulos, pero cada vez el resultado fue casi el mismo. Misma profundidad, mismo ancho, misma estructura. Ahora no parecía una coincidencia. Se había convertido en una clara indicación de que podría existir algo organizado debajo. Aquí es donde el suspenso se hace más profundo. Porque si esto es realmente un túnel, entonces, la pregunta no es solo qué es, sino a dónde conduce. Si analizamos la historia de Oak Island, cualquier pasaje subterráneo nunca es solo un camino vacío. Siempre conduce a algo más grande. Y tal vez esta zona hueca de 20 a 30 pies en el lote 8 podría ser la primera puerta a ese secreto más grande. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué dice el terreno? Porque en Oak Island siempre se sigue una regla. Hasta que las perforaciones lo confirmen, cada señal es solo una teoría. Y aquí es donde comienza la fase en la que no las máquinas, sino el propio suelo, empiezan a revelar la verdad. El equipo perforó múltiples pozos especialmente en el mismo rango de profundidad de 90 a 110 pies, donde las anomalías se repetían una y otra vez. Al principio todo parecía normal. Tierra suelta en las capas superiores, algo de grava, un poco de arena. Pero a medida que el simulacro se acercaba a la zona objetivo, el comportamiento empezó a cambiar. En algunos pozos entre 95 y 105 pies, hubo un cambio repentino en la resistencia, como si la perforadora hubiera penetrado en un material completamente diferente. Y cuando se sacaron las muestras, lo primero que destacó fueron las capas compactas de arcilla. Esta arcilla no era ordinaria. Estaba muy apretado casi como cemento sólido. Las capas de arcilla existen en la erosión natural, pero es raro encontrarlas tan uniformes y comprimidas. Luego vino el segundo shock. Algunas muestras tenían fragmentos con bordes rectos. Ahora bien, esta fue una gran señal de alerta. La naturaleza suele crear formas irregulares, bordes rotos y desiguales, pero aquí algunas piezas parecían haber sido colocadas o prensadas para darle forma. Y no terminó ahí. Algunas perforaciones también arrojaron materiales mezclados inusuales, arcilla con finos rastros metálicos, materia orgánica compactada y una composición en capas que no coincidía con el perfil natural del suelo circundante. En términos simples, parecía como si alguien hubiera mezclado y empaquetado estas capas intencionalmente bajo tierra. Los expertos compararon estas muestras con zonas naturales cercanas. El resultado fue claro. Las muestras del lote 8 se comportaban de manera diferente. Ni su textura coincidía, ni su composición. Ahí es donde la teoría se hizo más fuerte. Esto no parece simplemente una formación natural. Parece diseñado. Porque cuando la naturaleza funciona, muestra aleatoriedad. Pero cuando los humanos construyen estructuras, se ven patrones con presión y alineación. Y la perforación en el lote 8 ahora apuntaba exactamente a eso. Algo debajo que no fue moldeado solo por el tiempo, sino posiblemente construido y escondido por alguien. La pregunta más importante ahora es, ¿podría esta estructura estar conectada con el Pozo del Dinero? Porque durante años todas las excavaciones se han centrado en esa zona. Y la mayoría de las pistas históricas surgieron de allí. Plataformas de madera, teorías de túneles de inundación y trampas diseñadas. Pero los datos que ahora provienen del lote 8
están llevando la historia en una nueva dirección. Cuando se compararon el mapeo geológico y la alineación del escaneo, se demostró que la zona de anomalía del lote 8 se encuentra entre 100 y 150 pies del pozo de dinero. A nivel subterráneo, esta distancia no se considera grande, especialmente cuando se trata de sistemas de túneles antiguos. En algunos escaneos incluso aparece una alineación lineal, lo que sugiere que estos dos puntos podrían estar conectados a través de un pasaje oculto o una red de túneles. Si esto es cierto, significaría que el lote 8 no es un descubrimiento aislado, pero es parte de un sistema más grande, que posiblemente incluya túneles contra inundaciones. Se cree que los mismos túneles controlan el agua y protegen toda la estructura. Ahora viene el número más grande vinculado a esta teoría. 180 millones de dólares. Esta no es una suposición aleatoria. Es una estimación basada en múltiples puntos de datos. Primero, las señales de densidad. Algunas zonas muestran lecturas de 4 a 5 veces más intensas, lo que apunta hacia material rico en metales. Luego viene el volumen. Según los escaneos, esta estructura hueca podría tener entre 20 y 30 pies de ancho y extenderse hasta 80 a 100 pies en algunas áreas. Si todo este volumen contiene material de alta densidad, el peso y el valor total aumentan rápidamente. Con los precios actuales del oro en torno a los $2,000 por onza, incluso si una parte de este espacio es rica en oro, su valor estimado podría fácilmente alcanzar entre 150 y 180 millones de dólares. Por eso los expertos no solo lo llaman túnel, sino también una potencial zona de tesoro. Pero aquí está el verdadero giro. Si el lote 8 está realmente conectado al sistema Money Pit, entonces estos 180 millones de dólares podrían ser solo el comienzo, porque una red conectada significa múltiples cámaras, múltiples túneles y posiblemente un sistema oculto mucho más grande. Eso significa que lo que estamos viendo ahora no es la historia completa, solo una parte de ello, y eso es lo que hace que el misterio de Oak Island sea aún mayor. ¿Estamos frente a un solo túnel? ¿O toda una red de metro cuyo valor real va más allá de lo que podemos imaginar? Y por muy emocionantes que sean estos descubrimientos, son igualmente peligrosos. Porque excavar en Oak Island no es solo cavar, es un riesgo calculado donde un movimiento en falso puede cerrar toda la operación. El mayor peligro proviene de los túneles contra inundaciones. Según registros antiguos debajo de la isla, podría haber canales diseñados conectados al océano, capaces de atraer agua con la más mínima perturbación. Se estima que estos túneles podrían extenderse de 500 a 700 pies de distancia del pozo principal. Si la perforación se realiza en el ángulo equivocado, todo el pozo podría inundarse en unas pocas horas. El segundo riesgo importante es la zona de colapso, especialmente entre 100 y 130 pies de profundidad. Este es el rango exacto donde se encuentran anomalías en el lote 8. A esta profundidad, el suelo no es simple tierra. Es una mezcla de capas que incluyen viejos pozos de excavación, tierra, suelta fragmentos de roca y los efectos del agua, todo combinado. Los expertos dicen que este tipo de terreno tiene una estabilidad muy baja. Si se inicia una excavación pesada directamente, toda la sección podría colapsar repentinamente, lo que provocaría daños en el equipo, graves riesgos para la seguridad de la cuadrilla y la pérdida total de datos. Luego viene la intrusión de agua, uno de los factores más impredecibles en Oak Island. La isla está rodeada por el océano y las capas subterráneas son porosas. Algunos registros de perforación ya han mostrado picos de humedad, lo que indica que el agua está atrapada debajo o conectada en algún lugar. Si se libera esa presión, el flujo de agua podría volverse incontrolable. Es por eso que el equipo no se lanza directamente a excavar. Su enfoque es claro: primero comprenda, luego investigue. Se están utilizando sistemas avanzados de monitoreo, sensores de presión, análisis de vibraciones y retroalimentación de perforación en tiempo real.
Cada metro de excavación se analiza cuidadosamente, porque aquí no hay margen de error. Oak Island ya ha visto muchos intentos fallidos en el pasado, y esta vez lo que está en juego es aún mayor. Un posible sistema de $180 millones. Planifique con anticipación. Misión de sonda de cámara. Después de las señales encontradas en el lote 8, el equipo entendió una cosa claramente. Comenzar a excavar intensamente de inmediato podría ser el mayor error. Porque lo que hay debajo, qué tan estable es, y la forma más segura de acercarse a él, decidir todo esto sin verlo, sería sumamente arriesgado. Por eso se decidió el siguiente paso. La misión de sonda de la cámara. Esta vez no palas. Primero los ojos bajarán. El plan está muy calculado. El equipo enviará sondas con cámaras especialmente diseñadas a una profundidad de entre 60 y 100 pies. Exactamente en la zona donde aparecen repetidamente anomalías, señales huecas y picos de densidad. Esta no es una cámara común y corriente. Será un sistema de sonda 4K de alta resolución equipado con luces sensores y una configuración de transmisión en vivo. Eso significa que el equipo en la superficie podrá ver cada detalle debajo en tiempo real. Cómo se ven las paredes, cuánto espacio hay si hay agua, y lo más importante, si la estructura es natural o artificial. Y no solo un punto de entrada. El plan es crear de 3 a 5 puntos de perforación diferentes. Esto permitirá ver la misma área desde múltiples ángulos. Si una sonda ofrece una visión limitada, otro ángulo puede completar la imagen. Esta estrategia multipunto es lo que hace que la misión sea aún más poderosa. El enfoque del equipo ha cambiado por completo. Anteriormente el objetivo era cavar y encontrar. Ahora la estrategia es primero vemos, luego excavamos. Porque si realmente hay un sistema de túneles debajo, comprender su dirección, estructura y conectividad es extremadamente importante. Excavar sin un plan adecuado podría colapsar el túnel o incluso activar un túnel de inundación, poniendo en riesgo toda la operación. Hay otra gran ventaja de esta misión, la confirmación. Hasta ahora todo lo descubierto se basa en datos y señales, pero la sonda de la cámara podría proporcionar la primera prueba visual real. Si la cámara capta las paredes de un túnel, un pasaje recto o una estructura metálica, podría cambiar por completo la historia de Oak Island. La historia de Oak Island ya no se limita solo a la isla. Se ha convertido en un debate importante en toda la industria minera y de investigación. Tan pronto como surgió la posibilidad de un túnel de $180 millones, expertos geólogos e investigadores se dividieron en dos grupos claros. Por un lado están quienes lo consideran el mayor avance hasta el momento. Dicen que por primera vez en años los datos parecen tan consistentes. Anomalías repetidas a 90 a 110 pies. Una diferencia de resistividad del 30 al 40% y señales de densidad de 4 a 5 veces en algunos puntos. Todo esto en conjunto forma un patrón claro que apunta hacia una estructura organizada. Según ellos, esto no puede ser solo una coincidencia geológica. Pero por otro lado, el escepticismo es igual de fuerte. Algunos expertos creen que el terreno de Oak Island en sí es muy complejo. Los pozos viejos, las capas de suelo mezcladas y el efecto del agua pueden distorsionar las señales. Dicen que tales lecturas son raras, sí, pero eso no significa automáticamente que haya un túnel debajo. Hasta que la prueba visual provenga de una sonda fotográfica o de una excavación real, esto es solo una interpretación, no la verdad final. Este desacuerdo está alimentando aún más a los medios. Los titulares ya se están formando. Túnel de $180 millones descubierto debajo de Oak Island. Y por otro lado, la ilusión del tesoro más grande de la historia. En las redes sociales hay una avalancha de teorías. Algunas personas lo vinculan con sistemas de ingeniería antiguos. Algunos lo relacionan con los caballeros templarios. Y otros claramente lo llaman una afirmación sobrevalorada.
YouTube foros y grupos de discusión están llenos de personas que explican este misterio a su manera. Pero una cosa está clara, nunca ha habido una discusión tan grande en la historia de Oak Island. Rick y Marty Lagina observan todo esto con calma, porque saben que la verdadera respuesta no está en el debate, está escondido bajo tierra, y eso es lo que hace que esta historia sea aún más interesante. ¿Es esto realmente un gran avance? ¿O simplemente una ilusión que engaña? Harás todo. Ahora la historia ha llegado a un punto en el que cada respuesta crea una nueva pregunta. Los datos provienen del lote 8 de 90 a 110 pies de profundidad, una zona hueca de 20 a 30 pies, una diferencia de resistividad de 30 a 40% y señales de densidad de 4 a 5 veces. Todo esto apunta a una cosa, algo grande está debajo. Pero la verdadera pregunta ahora no es, ¿hay algo? La verdadera pregunta es, ¿cuánto mide? Porque si esto fuera solo un túnel, las señales no serían tan consistentes y dispersas. Los datos de alineación sugieren que esta estructura podría extenderse más allá de 80 a 100 pies, y tal vez incluso más. Algunos expertos creen que esto podría ser solo un punto de entrada, parte de una red subterránea con múltiples túneles, cámaras y caminos conectados. Y si eso es cierto, entonces $180 millones no es solo un número. Es una pista, un pequeño vistazo a un sistema cuyo valor real podría ser mucho mayor. $300 millones, $500 millones, o incluso más. Este es el mayor misterio de Oak Island. Cada nuevo descubrimiento abre una puerta, pero detrás de ella hay muchas más puertas ocultas. La misión de sonda con cámara aún está pendiente. La prueba visual aún está por llegar. Y lo más importante es que lo que realmente existe bajo tierra aún no ha salido a la luz por completo. Entonces la historia termina aquí. ¿O es esto solo el comienzo de un sistema más grande de lo que podemos imaginar? Porque si realmente hay una red de túneles diseñados debajo, entonces significaría que todo lo que se construyó en Oak Island no fue solo para esconder tesoros, sino para protegerlos con un sistema completo. Y eso es lo que hace que todo este viaje sea aún más intenso. Si estos son $180 millones, ¿qué tamaño podría tener todo el sistema que se encuentra debajo? Asegúrate de suscribirte, porque la verdad real sobre Oak Island todavía está esperando a salir a la luz, y la próxima revelación podría cambiar este misterio para siempre.